¿Alguna vez has confiado en alguien solo para descubrir que su presencia trajo más daño que bien a tu vida? La Biblia no guarda silencio al respecto. En Miqueas 7:5 se nos dice: no creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Este pasaje, contundente y revelador, nos alerta sobre los peligros de depositar nuestra confianza en personas que pueden desviarnos del propósito de Dios. Hoy veremos cómo las Escrituras advierten contra 5 tipos de personas en quienes jamás deberías confiar, porque sus caminos, lejos de acercarte a Dios, te conducen al dolor y al extravío. Te ayudaremos a identificar estos perfiles con claridad espiritual, para que puedas proteger tu corazón y mantener tu camino firme en la verdad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros libros de la Biblia, Dios deja claro que no todo aquel que camina a nuestro lado lo hace con un corazón puro. Aunque anhelamos confiar, amar y caminar sin miedo junto a otros, la realidad espiritual es más compleja. Hay momentos en la vida donde el discernimiento no es solo una virtud, sino una barrera de protección divina. En un mundo donde las apariencias engañan, la Biblia no se queda en el silencio. Nos ofrece advertencias directas y necesarias. Nos habla de personas que, lejos de guiarnos a la verdad, nos arrastran al abismo. En Miqueas 7:5 se lee: no creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esta advertencia no es exageración, es una alarma espiritual activada desde la sabiduría eterna. La confianza es uno de los recursos más poderosos del ser humano, pero también uno de los más frágiles. Cuando es bien colocada, construye relaciones que reflejan el carácter de Dios, pero cuando se deposita en terreno equivocado, se convierte en una trampa que puede destruir años de fe, estabilidad y propósito. Por eso, antes de dar acceso a nuestro corazón, debemos mirar con ojos espirituales. Debemos orar para que nuestros vínculos sean filtrados por el Espíritu Santo y no por las emociones o las necesidades humanas. Porque una cosa es amar como Jesús ama, y otra muy distinta es permitir que alguien sabotee el destino que Dios trazó para ti con sus palabras disfrazadas o acciones camufladas. El libro de Proverbios, esa joya de sabiduría práctica que Dios nos dejó, está lleno de advertencias. En Proverbios 12:26 encontramos una declaración poderosa: el justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los impíos los hace errar. Aquí se nos dice que no todas las compañías tienen el mismo efecto. Algunas nos alinean con el propósito celestial, pero otras desvían nuestros pasos con una suavidad tan sutil que cuando abrimos los ojos ya estamos lejos de la ruta que Dios trazó. La desviación no siempre ocurre de manera violenta o repentina. Muchas veces es lenta, disfrazada de amistad, de consejo, de compañía. Por eso necesitamos vigilancia espiritual. Hay personas que, sin mostrar un rostro abiertamente malicioso, son instrumentos de confusión. Su presencia no edifica, debilita. Sus palabras no sanan, contaminan. Su consejo no guía, desvía. Y lo más peligroso de todo es que a menudo son las más cercanas. En el Salmo 41:9, David expresa su dolor. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estas palabras no vienen del resentimiento, vienen de una revelación que atraviesa los siglos. La traición más dolorosa es la que viene de quien comía contigo en la mesa, porque uno espera ser herido por un enemigo, pero no por aquel con quien compartió oraciones, lágrimas o sueños. Cuando Dios nos habla
de ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. No es un juego de palabras, es una estrategia espiritual. En Mateo 10:16, Jesús les dijo a sus discípulos: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta afirmación, lejos de ser una contradicción, es un balance divino. La sencillez nos permite mantener la pureza del corazón, pero la prudencia nos protege de ser devorados por quienes operan desde la oscuridad. Dios no quiere que vivamos con miedo, pero sí con discernimiento. Hay una diferencia abismal entre perdonar a alguien y darle acceso nuevamente a tu vida. Jesús enseñó a perdonar 70 veces 7, pero nunca nos dijo que debíamos confiar ciegamente. El perdón es un acto de liberación espiritual, pero la confianza es un privilegio que debe ser resguardado. En Juan 2, 24, 25 leemos algo impactante sobre Jesús mismo. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si el mismo Hijo de Dios no se entregaba a todos, ¿por qué nosotros sí? La historia de Sansón es uno de los ejemplos más dolorosos de lo que ocurre cuando se confía en la persona equivocada. Dotado de una fuerza sobrenatural, ungido desde el nacimiento, consagrado para un propósito único, Sansón tenía todo lo necesario para cumplir con su llamado. Pero su debilidad no estaba en su cuerpo, sino en su discernimiento. Confiar en Dalila fue su error fatal. Jueces 16 narra con detalle cómo una y otra vez ella intentó sonsacarle el secreto de su fuerza. Y aún así él permanecía confiando. No hay mayor ceguera que aquella que nace del deseo, que ignora las advertencias del alma. Cuando finalmente le reveló la verdad, ella lo entregó. El hombre ungido terminó ciego, atado y humillado, no por un enemigo externo, sino por una relación mal administrada. Las Escrituras están llenas de patrones que se repiten para que abramos los ojos espirituales. Lot, al escoger su camino, se acercó a Sodoma no porque fuera malvado, sino porque vio con los ojos naturales. Lo que parecía fértil a sus ojos terminó siendo una puerta de entrada al juicio divino. La Biblia dice en Génesis 13:10 a 11: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. No todo lo que parece bendición lo es. No toda persona que te ofrece ayuda viene de parte de Dios. Algunas están asignadas por el enemigo para retrasarte, contaminarte o robarte lo que Dios te entregó. El pueblo de Israel también vivió en carne propia las consecuencias de confiar en alianzas humanas sin consultar a Dios. En Josué 9, los gabaonitas engañaron al pueblo fingiendo ser de tierras lejanas. Se vistieron con ropas gastadas, llevaron pan mohoso y usaron una estrategia de apariencia humilde para engañar a los líderes israelitas. El versículo 14 nos dice todo lo que necesitamos saber. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esa omisión les costó una alianza indebida. Hoy no estamos siendo engañados con pan mohoso, pero sí con palabras dulces, con máscaras bien construidas, con intenciones que se ocultan tras sonrisas. La falta de discernimiento espiritual puede tener consecuencias tan graves como la desobediencia abierta. Por eso la oración debe ser constante. Señor, muéstrame lo que mis ojos no ven. Revélame el corazón de los que me rodean. Protégeme de alianzas que no vienen de ti. Esta oración no nace del temor, sino de la sabiduría. La sabiduría
que proviene de lo alto, que no se deja seducir por el carisma, sino que busca el carácter. La sabiduría que no se impresiona con las palabras, sino que examina los frutos. Jesús mismo, en su caminar terrenal, no confió su corazón a todos. A pesar de ser el Salvador del mundo, escogió con cuidado a quienes se les revelaba el corazón del reino. No todos entendían sus palabras y no todos eran llamados amigos. En Juan 15:15 dijo a los discípulos: ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El título de amigo no se da por cercanía física, se gana por comunión espiritual. No todos los que están cerca son confiables. Solo quienes demuestran fidelidad en el secreto, lealtad en la prueba y obediencia en la palabra, merecen ese espacio en nuestro corazón. Y aún así, no estamos llamados a juzgar por las apariencias. Estamos llamados a orar por discernimiento. Porque si bien hay personas a las que debemos mantener a distancia, también hay otras que Dios coloca para bendecirnos, guiarnos y caminar con nosotros. El reto es saber diferenciarlas. Y eso solo se logra cuando vivimos una vida íntima con el Espíritu Santo, quien revela lo oculto, quien advierte, quien guía, quien protege. Muchos han sido heridos no porque sus enemigos fueran más fuertes, sino porque sus vínculos eran más frágiles de lo que pensaban. Confiaron en quien no debían, abrieron su corazón a quien estaba comprometido con otro espíritu y terminaron sangrando en el alma. Pero incluso ahí, en medio del dolor, Dios puede restaurar. Él puede enseñarte a discernir con claridad, a perdonar sin volver a caer, a amar sin exponerte innecesariamente. Porque la madurez espiritual se refleja no en cuántas personas abrazas, no, sino en cuántas sabes que no deben acercarse. Amar no es sinónimo de entregar acceso irrestricto. Jesús nos llama a ser amorosos, pero también a ser sabios. Y esa sabiduría comienza por reconocer que en este caminar no todo acompañante es enviado por Dios. Nada hay más engañoso que un corazón que finge santidad mientras abriga maldad. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo uno de los enemigos más peligrosos para la vida espiritual no ha sido el incrédulo declarado, sino el que con apariencia de piedad corrompe desde dentro. La Biblia nos advierte repetidamente sobre aquellos que se presentan como devotos, pero cuyos frutos delatan otra raíz. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte con severidad: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No dice que los confrontes, que los toleres, ni siquiera que ores por su cambio. Dice que los evites. Esa instrucción tajante revela el daño que estas personas pueden causar dentro del cuerpo de Cristo. Los falsos piadosos no se reconocen por sus palabras, sino por el efecto que su presencia tiene sobre la fe de los demás. Ellos no edifican, erosionan, no inspiran obediencia, promueven una religiosidad vacía. Sus palabras pueden estar llenas de versículos, sus labios pueden citar escrituras con precisión, pero sus vidas no reflejan transformación. Jesús, en Mateo 23, pronunció una serie de advertencias contra los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. A ellos les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Estas palabras no fueron dirigidas a pecadores públicos, sino a líderes espirituales, a aquellos que presumían tener la verdad, pero que en realidad eran guías ciegos que conducían a otros a la perdición. Este tipo de persona representa una de las mayores amenazas al crecimiento espiritual, no porque desafía abiertamente la fe, sino porque la simula. Es un imitador de lo santo, un reflejo distorsionado de lo divino.
Y esa distorsión confunde, adormece y desvía. En Judas 1:4 se denuncia su presencia con claridad, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No solo se infiltran, sino que distorsionan la doctrina y la convierten en excusa para vivir sin santidad. La presencia de estos falsos piadosos dentro de las comunidades de fe es una estrategia constante del enemigo. Mientras el pueblo de Dios busca avanzar, el adversario introduce agentes de confusión. En Mateo 13, Jesús enseña la parábola del trigo y la cizaña. En ella explica cómo el enemigo siembra cizaña entre el trigo y al principio ambos crecen juntos, indistinguibles. Solo con el tiempo se revela la diferencia. En el versículo 30, el dueño del campo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola no solo es una explicación escatológica, también es una advertencia práctica. Mientras vivamos, coexistiremos con aquellos que imitan la fe, pero no la poseen. Este tipo de personas suele buscar posiciones de influencia, no para servir, sino para manipular. Su motivación no es la expansión del reino de Dios, sino la satisfacción de su propio ego espiritual. Pedro también habló de ellos, advirtiendo sobre su codicia y falsedad. En 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, dijo: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estas personas no solo engañan, también pervierten el testimonio del Evangelio. La consecuencia de su influencia es el descrédito del mensaje, la división del cuerpo, la confusión doctrinal y la pérdida de dirección espiritual. La piedad fingida también se reconoce por su falta de fruto verdadero. Jesús fue claro en Mateo 7:16 cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No es suficiente mirar lo que dicen, ni cómo oran, ni cuántos versículos citan. Es necesario observar el fruto que generan. ¿Hay obediencia en sus caminos? ¿Hay humildad en su servicio? ¿Hay transformación en sus actos? Un árbol no puede fingir por siempre. Tarde o temprano, lo que realmente es, sale a la luz. Una de las mayores artimañas del falso piadoso es el uso del lenguaje espiritual como escudo. Sus palabras están impregnadas de lo religioso, pero carecen del peso de la verdad. En Isaías 29:13, el Shal, el Señor, expresó su indignación ante este fenómeno. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta desconexión entre lo que se profesa y lo que se vive es el núcleo de su peligrosidad, porque no basta con nombrar a Dios, hay que caminar en su voluntad. No basta con aparentar consagración, es necesario rendir la vida entera a la obediencia. La religión vacía ha sido uno de los obstáculos más grandes para el avance del reino. Mientras que Jesús ofrecía libertad, vida y relación con el Padre, los fariseos imponían cargas, condenas y estructuras que alejaban en lugar de acercar. En Mateo 23:4 Jesús los acusó diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas figuras
no guían, controlan, no levantan, aplastan. Y lo hacen bajo el pretexto de celo espiritual. El peligro de confiar en este tipo de personas es que al principio parecen ser faros de luz. Su discurso es seductor, sus oraciones impresionan, sus gestos inspiran reverencia. Pero cuando se examina el corazón se encuentra orgullo, juicio, control y dureza. En Lucas 20, 46 a 47, Jesús dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La severidad de este juicio no es casual. Dios detesta la simulación de santidad porque no solo engaña al que observa, sino que usurpa su lugar como fuente de verdad. Lo que distingue a un verdadero siervo de Dios de uno falso no es su elocuencia, sino su sometimiento. No es cuánto sabe, sino cuánto obedece. No es cuántos lo siguen, sino a quien él sigue. Pablo, a pesar de su sabiduría, siempre se presentó como siervo. Nunca usó su autoridad para engrandecerse, sino para edificar. En 1 Corintios 2, 1 a 2 dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta actitud de dependencia total del Señor es lo que diferencia al verdadero del impostor. Dios no nos llama a desconfiar de todos, pero sí a discernir sin ingenuidad. Porque el enemigo no se presenta con cuernos, sino con Biblia en mano. Su estrategia no es destruir desde fuera, sino infiltrarse desde dentro. Por eso el apóstol Juan en su primera carta exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera Juan 4:1. Este llamado a examinar no es signo de falta de fe, sino evidencia de madurez espiritual. Probar los espíritus es observar no solo el mensaje, sino el fruto, el carácter, la dirección. A lo largo del tiempo, muchas congregaciones han sido heridas por confiar en quienes sabían hablar de Dios, pero no caminaban con Él. El daño no siempre se ve en lo inmediato, a veces tarda años en manifestarse, pero cuando lo hace deja cicatrices profundas, corazones heridos, ministerios divididos, jóvenes confundidos, familias distanciadas. Y todo porque se confió en la voz que parecía verdadera, pero que provenía de otro espíritu. La única defensa real ante esta amenaza es una vida arraigada en la palabra, guiada por el Espíritu y sostenida en oración. Porque cuando el corazón está lleno de la verdad, el engaño se vuelve evidente. Cuando la intimidad con Dios es constante, el disfraz del falso piadoso no resiste la luz de su presencia. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra no solo enseña, también revela. Y cuando revela, protege. El llamado es claro: no te dejes impresionar por el sonido de las palabras ni por la forma externa. Pide ojos para ver lo invisible, sensibilidad para detectar lo genuino, valentía para alejarte de lo falso. Porque en tiempos donde muchos dicen conocer a Dios, pero niegan con sus obras su autoridad, es más necesario que nunca andar con discernimiento. La confianza mal colocada no solo retrasa, también puede destruir. Pero el que camina con Dios, aunque atraviese entre falsos hermanos, será sostenido por la verdad. Uno de los perfiles más peligrosos que aparecen en las Escrituras no es el enemigo externo que ataca abiertamente, sino aquel que desde dentro menosprecia lo sagrado. El burlador espiritual no necesita blasfemar,
con palabras para hacer daño. Le basta con reírse de la fe, con trivializar lo santo, con sembrar duda en corazones que aún están echando raíces. Su presencia no siempre es evidente, pero su impacto es devastador. El libro de Proverbios lo identifica con claridad. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Proverbios 15:12. Este versículo no describe solo una actitud de rechazo hacia la corrección, sino un corazón inclinado a despreciar todo lo que proviene de Dios. El burlador espiritual opera con una sutileza que desarma. No necesita levantar la voz ni atacar frontalmente las enseñanzas. Muchas veces se manifiesta en bromas, en comentarios sarcásticos, en actitudes de indiferencia ante la reverencia. Su lenguaje busca reducir lo divino a lo común, lo eterno a lo banal, lo espiritual a lo cultural. En 2 Pedro 3:3-4 se advierte sobre su presencia en los últimos días. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Su burla no es inocente. Nace de una vida dominada por el deseo de vivir sin límites, sin rendición, sin temor reverente. Detrás del chiste hay una intención: desmantelar la fe, debilitar la esperanza, sembrar incredulidad. El desprecio por lo santo siempre ha sido una señal de decadencia espiritual. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más contundentes es el de Esaú. En Hebreos 12:16-17 se describe su actitud con palabras precisas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esaú no se burló con palabras, pero menospreció un privilegio divino. Cambió algo sagrado por un deseo momentáneo. Esa es la esencia del burlador: intercambiar lo eterno por lo inmediato, lo valioso por lo superficial, la verdad por la comodidad. En los tiempos de Nehemías, cuando el pueblo intentaba reconstruir los muros de Jerusalén, se enfrentaron a la oposición no solo de enemigos armados, sino también de burladores. Sanbalat y Tobías se rieron de sus esfuerzos, menospreciaron sus recursos, intentaron desmoralizar al pueblo con sarcasmo. En Nehemías 4:3 Tobías dijo: lo que ellos edifican, si subiere una zorra, lo derribará. Esa burla tenía un propósito claro: frenar el avance espiritual del pueblo de Dios. No con espadas, sino con palabras. No con fuerza, sino con desprecio. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Su respuesta no fue un contraataque, fue una oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías 4:4. En esta oración está la clave para enfrentar a los burladores. No responder con ira, sino con intercesión. No detener la obra, sino avanzar con los ojos puestos en aquel que la encomendó. El burlador espiritual es también aquel que trivializa el pecado, que ridiculiza el arrepentimiento, que cuestiona la necesidad de una vida santa. En lugar de promover una conciencia limpia, promueve una actitud de burla hacia quienes buscan agradar a Dios. Su presencia puede apagarse en forma de risa, pero sus palabras son como veneno que adormece el alma. El libro de Proverbios, una vez más, nos ofrece sabiduría clara. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 22:10. Esta instrucción no es una sugerencia social, es un mandato espiritual. El burlador, si permanece, contamina. Su influencia crea división. Su actitud rompe la unidad, su desprecio corrompe la fe sencilla. En el Nuevo Testamento, Herodes representa uno de los ejemplos más evidentes de burla hacia lo divino.
En el juicio de Jesús, cuando Pilato lo envió ante Herodes, el rey no mostró reverencia, ni temor, ni respeto. Lucas 23. 11 describe su actitud. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No levantó la espada, no dictó una sentencia directa, pero lo vistió como un rey falso. Lo ridiculizó delante de otros. Esa burla no era solo contra Jesús como hombre, era contra su identidad, contra su misión, contra su autoridad divina. Y aunque parecía insignificante comparada con la crucifixión, ese momento quedó registrado como parte de la injusticia y el rechazo del mundo hacia su Salvador. El peligro del burlador no está solo en su actitud externa, sino en la influencia que ejerce sobre otros. Puede hacer que los tibios se enfríen aún más, que los débiles duden, que los nuevos en la fe retrocedan. Su presencia no se limita a los círculos seculares. Muchas veces se infiltra en espacios religiosos camuflado de modernidad, de apertura, de humor. Pero detrás de la risa hay un rechazo al temor de Dios. En Salmos 1:1 se establece una advertencia clara desde el inicio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo no solo establece una bendición para quien evita al burlador, sino que deja claro que sentarse con él es un acto de acuerdo, de alineación espiritual que puede traer consecuencias graves. El alma del burlador no se mueve por ignorancia, sino por orgullo. Su desprecio por lo sagrado nace de una convicción interna de autosuficiencia. No necesita a Dios, no teme su juicio, no considera sus caminos. En su interior se ha elevado por encima de la necesidad de arrepentimiento. En Salmos 10:4 se retrata esta actitud. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este es el corazón del burlador. Una altivez que reemplaza el temor por burla, la devoción por desprecio, la obediencia por rebeldía envuelta en ironía. Pero la Escritura también deja claro que el juicio sobre el burlador es seguro. No siempre viene de inmediato, no siempre se manifiesta con ruido, pero llega. En Proverbios 19:29 se declara: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Dios no pasa por alto la burla hacia los santos. Cada palabra irreverente, cada gesto de desprecio, cada actitud que hiere la santidad de su nombre será confrontada en su tiempo. Y mientras tanto, su pueblo está llamado a guardarse, a proteger su corazón, a no ceder al juego del desprecio. En la cruz Jesús fue blanco de burlas, no solo de soldados, sino también de los que pasaban por allí. En Mateo 27:39-40 se describe: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. En medio del acto más puro de amor hubo burla. En el sacrificio más santo hubo desprecio. Esta escena nos revela una verdad profunda. El burlador puede estar presente aún en los momentos más sagrados. No tiene límite, no tiene freno, no tiene temor. Por eso no se puede confiar en él, porque quien se burla de Dios no respetará a su pueblo. Quien menosprecia lo divino no valorará lo espiritual en ti. Guardar el corazón del burlador no es un acto de orgullo, es un acto de obediencia. No se trata de juzgar, sino de proteger. No se trata de odiar, sino de discernir. La Biblia no nos llama a pelear con ellos, sino a separarnos, a no sentarnos, a no caminar en su consejo. Porque el que se burla de lo sagrado hoy
mañana se reirá de tu fe. Y esa risa, si se permite permanecer, puede apagar la llama que Dios encendió en tu interior. El Espíritu Santo habita donde hay reverencia. Su presencia se manifiesta donde hay honra, donde lo santo es tratado como tal, donde la palabra es recibida con humildad. Cuando se permite al burlador establecer su tono, la atmósfera espiritual se enfría. El fluir se detiene. Y lo que antes era fuego se convierte en ceniza. Por eso, la advertencia de las Escrituras no es opcional. Es un límite claro. No te unas al escarnecedor. No confíes en él. No permitas que su voz se mezcle con las voces que forman tu fe. Porque lo que comienza como burla puede terminar como ruina. En el corazón de muchos conflictos espirituales relatados en las Escrituras hay una fuerza silenciosa que opera con poder destructivo. La ambición desmedida. Esta ambición no es el deseo legítimo de crecer o avanzar, sino una distorsión del propósito, una sed que reemplaza la obediencia por la exaltación personal. La palabra de Dios no advierte contra los sueños ni contra el trabajo diligente. Advierte contra aquellos que están dispuestos a comprometer lo eterno por alcanzar lo inmediato, contra quienes colocan sus propios planes por encima del diseño divino, manipulando, traicionando, destruyendo si es necesario, con tal de llegar a donde creen que merecen estar. En el corazón del ambicioso sin límites no hay espacio para el temor de Dios. Solo hay un trono vacío que ellos mismos ansían ocupar. Y si hay algo que las Escrituras dejan claro, es que nunca se debe confiar en quien antepone su ascenso a la voluntad divina. Este tipo de persona puede estar en cualquier lugar, en un lugar de liderazgo o en una posición de servicio, en el entorno espiritual o en el social, porque la ambición no se viste con uniforme, se disfraza con intenciones nobles mientras cultiva propósitos ocultos. En la historia de Absalón encontramos uno de los retratos más claros de este perfil. Hijo del rey David, con carisma, belleza y astucia, Absalón no buscaba simplemente justicia ni restauración familiar. Su corazón estaba consumido por el deseo de poder. Su estrategia fue sutil, paciente, calculada. En 2 Samuel 15, 2-6, se relata cómo se ubicaba en la entrada de la ciudad, interceptando a quienes venían a ver al rey, escuchando sus quejas y prometiéndoles comprensión. Les hacía creer que él sería un mejor juez, un líder más cercano, un gobernante más justo. La Escritura dice que robaba el corazón de los hombres de Israel. No lo hacía con violencia, lo hacía con simpatía. Y ese tipo de manipulación es lo que hace tan peligrosa la ambición sin límites. El ambicioso no siempre muestra impaciencia. A veces su arma es la estrategia, el esperar el momento exacto para desplazar, dividir o tomar lo que no le corresponde. No se conforma con ser útil, necesita ser central. No le basta con servir, desea mandar. Y lo más alarmante es que muchas veces lo logra con el aplauso de los incautos, con el respaldo de quienes no perciben la serpiente en el discurso. Esa forma de operar es condenada con firmeza en la palabra. Santiago 3:16 lo expresa así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando el corazón se contamina con la ambición desmedida, los frutos siempre son confusión, rivalidad, traición, caos. La ambición que no está bajo el gobierno del Espíritu nunca permanece estéril. Siempre busca manifestarse. Empieza con pensamientos, luego con comparaciones, después con murmullos y finalmente con acciones. Y esas acciones no solo afectan al ambicioso, sino a todo lo que le rodea. La historia de Coré, Datán y Abiram en Números 16 es otra evidencia. No cuestionaron la verdad de Moisés,
ni lo acusaron de pecado evidente. Simplemente declararon que todo el pueblo era santo y que Moisés no debía levantarse por encima de ellos. Su discurso parecía justo, pero la intención era subversiva. Querían liderazgo, influencia, control. La tierra abrió su boca y los tragó. Esa no fue una reacción exagerada, fue un juicio contra una rebelión vestida de espiritualidad. Confiar en alguien cuya ambición ha tomado el control de su juicio es abrir la puerta al conflicto. Porque la ambición desmedida nunca se sacia, nunca se detiene, nunca se conforma. Una vez que alguien decide que el fin justifica los medios, ya no hay límite que lo detenga. Y no importa cuánto parezca consagrado, cuánto hable de unidad o cuánto se revista de espiritualidad. Si su corazón anhela la cima más que la presencia de Dios, ese camino conduce al desastre. Jesús mismo enfrentó este tipo de espíritu dentro de su círculo más íntimo. Judas Iscariote no era un desconocido, era uno de los 12. Escuchó los mismos sermones, presenció los mismos milagros, participó en las mismas misiones. Pero en su interior algo se había desviado. Juan 12.6 menciona que cuando Judas criticó el perfume derramado sobre Jesús, no lo hizo por cuidar a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Este detalle revela que su fidelidad no era al maestro, sino a sí mismo. Y esa ambición, disimulada durante años, terminó conduciéndolo a entregar al Hijo de Dios por unas monedas de plata. La traición fue consecuencia de una ambición que nunca fue sometida. El ambicioso sin límites es hábil para disfrazar sus motivos. Puede hablar de visión, de crecimiento, de justicia, pero en el fondo busca posición. Su meta no es glorificar a Dios, sino elevar su propio nombre. Y lo más alarmante es que puede engañar incluso a los más cercanos, porque no siempre actúa con violencia ni con orgullo evidente. A veces su lenguaje es suave, su comportamiento es servicial, su rostro es amable, pero sus decisiones están dirigidas por el ego y no por el espíritu. En la carta a los Filipenses, Pablo advierte sobre quienes predican por envidia y contención. Filipenses 1:15. No todos los que están en el ministerio lo hacen por amor al evangelio. Algunos lo hacen por ambición, por competencia, por vanagloria, y aunque Dios puede usar incluso sus palabras para salvar a otros, su motivación sigue siendo condenable, porque Dios no evalúa solo lo que se dice o se hace, sino la intención que lo impulsa. La confianza es demasiado sagrada como para ser depositada en alguien que no ha rendido su ambición al gobierno de Cristo. Porque lo que hoy parece entusiasmo espiritual, mañana puede volverse rivalidad. Lo que hoy suena como visión, mañana puede convertirse en manipulación. Y cuando esa persona siente que su avance está siendo obstaculizado, no dudará en sacrificar relaciones, principios, promesas o incluso la verdad, con tal de lograr su objetivo. El reino de Dios no se construye sobre la base del ego humano, sino sobre la humildad del siervo. Jesús lo dejó claro en Marcos 10:43-45. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esta es la antítesis del ambicioso sin límites. Mientras uno busca subir, el otro desciende. Mientras uno busca ser visto, el otro busca obedecer. Mientras uno pelea por un lugar, el otro se arrodilla en obediencia. Esta diferencia de espíritu es lo que determina en quién se puede confiar. El ambicioso puede hablar de Dios, pero no caminar con Él. Puede conocer los textos, pero ignorar la voz. Puede moverse en ambientes sagrados, pero estar guiado por motivaciones carnales. Y cuando eso ocurre, su influencia se convierte en un riesgo, porque sus acciones nunca estarán dirigidas por la verdad, sino por la conveniencia. Nunca por el bien del cuerpo, sino por el bien personal. Y eso
en la economía del reino siempre termina en ruina. La sabiduría consiste en discernir a tiempo, en observar no solo lo que alguien hace, sino por qué lo hace, en analizar no solo sus palabras, sino sus frutos, en escuchar no solo lo que proclama, sino lo que provoca. Porque cuando alguien lleno de ambición entra en un ambiente espiritual, deja huellas. Puede provocar celos, comparaciones, divisiones, inseguridad, críticas. Y todo ello bajo un disfraz de llamado, de pasión, de visión. Pero la Biblia enseña otro camino. Enseña que el verdadero liderazgo nace del quebranto, que la autoridad legítima nace del servicio, que el avance verdadero solo ocurre cuando se rinde primero el corazón. No se trata de apagar sueños ni de frenar a quienes quieren avanzar en su llamado. Se trata de filtrar ese llamado por la cruz, de pasar ese sueño por el fuego del quebrantamiento, de entregar esa visión al control del Espíritu. Solo entonces se podrá confiar. La Escritura es clara: no pongas tus expectativas en el hombre, no entregues tu confianza a quien no ha sido probado, no camines junto a quien no ha crucificado su ego, porque si su ambición no está bajo el control del Espíritu, sus decisiones tarde o temprano afectarán tu caminar. El traidor no siempre levanta la voz, no siempre golpea la mesa, no siempre se aleja con estruendo. A veces camina a tu lado, comparte tu pan, escucha tus secretos, ora contigo. Pero en su interior su lealtad ya ha cambiado de dirección. Su alianza, aunque nunca declarada, ya no está contigo. Y mientras tú confías, Él planea. Mientras tú descansas, Él calcula. Mientras tú avanzas, Él prepara el momento. La traición que más hiere no es la que viene de lejos, es la que llega desde adentro, con rostro conocido, con sonrisa familiar. Por eso, la Escritura no guarda silencio ante esta figura. El traidor silencioso representa una de las figuras más dolorosas, pero también más presentes en la historia del pueblo de Dios. Jesús mismo lo vivió, no lo supo por rumores, lo vio en la mesa. No fue una revelación abstracta, fue una señal tangible. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dijo en Mateo 26:23. No señaló a un extraño, no mencionó a un enemigo externo, sino a uno de los 12, alguien que había visto milagros, que había escuchado las enseñanzas del reino, que había compartido el pan multiplicado, la tormenta calmada, la voz del maestro. Y aún así su corazón ya no pertenecía a ese círculo. Su silencio era su camuflaje, su presencia era su estrategia. No gritó su deslealtad, la ejecutó en la sombra. El traidor no se anuncia, actúa cuando los ojos están cerrados, cuando la confianza lo ha cubierto, cuando el amor lo ha protegido. Por eso su herida es más profunda, porque para traicionar primero tuvo que ser recibido. Y esa recepción es lo que convierte su acto en un puñal que atraviesa no solo la espalda, sino el alma. David lo expresó con palabras que resuenan aún hoy. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Silver line across your face. We walked to quiet rooftops, slow and out of pace. Your whisper hovered like a comet held in flight, a fragile truth glowing softly in the night. Every breath you gave rewrote the dark. Where shadows used to spark. In this moon trace reverie, you anchor every dream, a steady light that calms my restless dream. Through neon nights and shifting tides of time, I find your heartbeat echoing with mine. We're humming through the glowing signs, but your voice still found me warm and undefined. You showed me love can be a gentle spark, a quiet fire blooming softly in the dark. Even when the world dissolves into haze, steady every storm with your tender gaze. In this moon trace reverie, you anchor every dream, a steady light that calms my restless dream. Through neon nights and shifting tides of time, I find your heartbeat echoing with mine. Hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar. Salmos 55, 12 a 13. Este lamento no es de un rey herido, sino de un corazón quebrado. La traición duele más cuando viene de quien conocía tus oraciones. La deslealtad encubierta no siempre busca destruir. A veces solo quiere desplazar, otras busca ganar terreno, influencia, favor, poder. Pero siempre lo hace al costo de romper una alianza que debía ser sagrada. Porque cuando alguien camina contigo, comparte tu carga, conoce tus batallas y aún así decide moverse contra ti, su traición no es solo personal, es espiritual. Es un quiebre de pacto. Y en la economía del reino, los pactos no se rompen sin consecuencia. Absalón se levantó contra su padre no con un ejército primero, sino con una estrategia de traición. Ganó el corazón del pueblo no con fuerza, sino con simpatía. Su movimiento no fue solo político, fue profundamente personal. La traición de un hijo al padre, del discípulo al maestro, del aliado
al amigo. Esa es la esencia del traidor silencioso. Se mueve sin declarar guerra, pero causa estragos como si lo hubiera hecho. El corazón que confía no espera ese golpe. El alma que abraza no anticipa esa fractura. Y por eso, cuando llega, desestabiliza todo lo que parecía firme. La palabra enseña a amar, a perdonar, a restaurar, pero también enseña a discernir, a proteger, a no ignorar señales. En Proverbios 26, 24 a 26 se advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le crea, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Su maldad será descubierta en la congregación. El traidor no siempre muestra su rostro de inmediato, pero su naturaleza termina saliendo a la luz. Tarde o temprano lo que fue concebido en la oscuridad se manifiesta, y lo que fue escondido bajo el disfraz de la lealtad se revela ante todos. La confianza es una siembra sagrada. Cuando se entrega, debe ser cuidada. No se da a cualquiera. No se lanza como si no tuviera valor. Porque cuando se deposita en manos erradas, el resultado puede ser devastador. No porque la traición tenga más poder que la gracia, sino porque causa una herida que afecta la estructura misma de la comunión. En el reino, la unidad no es una estrategia, es un mandato. Y la traición rompe esa unidad con una violencia espiritual que no siempre se ve, pero que se siente con claridad. A lo largo de las Escrituras, el traidor aparece en diferentes formas. Algunos lo hacen por codicia, como Judas; otros por ambición, como Absalón; algunos por celos, otros por conveniencia. Pero todos comparten un mismo patrón. Su deslealtad se esconde tras un velo de cercanía. No atacan desde fuera, operan desde dentro. Por eso la advertencia es clara: no se puede confiar ciegamente en toda cercanía. No toda mano extendida es compañera. No todo gesto amable es sincero. Porque el enemigo sabe que el daño más profundo se causa desde dentro del campamento. Jesús no evitó la traición, pero la enfrentó con la sabiduría del cielo. No se desvió de su misión por la traición de Judas. No permitió que el acto de uno lo apartara del propósito eterno. Y esa es también la enseñanza para quienes han sido traicionados. No dejar que la deslealtad de un cercano detenga lo que Dios ya ha trazado. No permitir que el veneno del dolor se convierta en raíz de amargura. Porque aunque el traidor pueda causar herida, no tiene el poder de cambiar el destino que el cielo escribió. Lo que comienza con traición puede terminar con redención si el corazón permanece alineado con el Padre. Pero aunque el perdón sea un mandato, la confianza no se restablece por emoción, se construye con evidencia, se repara con tiempo, se prueba con frutos. La Biblia no exige confianza ciega, exige perdón sincero, y en ese balance está la sabiduría. Perdonar no es ignorar, restaurar no es olvidar, es discernir con madurez. Es reconocer que quien ha traicionado una vez solo puede volver a ser confiable si ha rendido su corazón a un nuevo gobierno. Porque mientras su lealtad siga siendo negociable, su cercanía seguirá siendo peligrosa. La historia de la traición no termina en el acto, sus consecuencias pueden prolongarse, pero Dios en su soberanía siempre está por encima. Lo que otros pretendieron para mal, Él lo transforma en bien. José fue traicionado por sus hermanos, no una vez, no, sino en repetidas formas. Pero su fidelidad a Dios lo llevó a declarar con firmeza: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta verdad eterna da esperanza a quienes han sido heridos. La traición no tiene la última palabra. El propósito de Dios sigue vigente. La traición
no cancela el llamado, solo lo purifica. Y en ese proceso el creyente aprende a mirar con nuevos ojos, a caminar con sabiduría, a no endurecer el corazón, pero sí a guardar la confianza. Porque en este camino la presencia de traidores silenciosos no debe sorprender. Debe prepararnos. No para desconfiar de todos, sino para depender más de aquel que no falla. Solo Él conoce los corazones. Solo Él revela lo oculto. Solo Él sostiene al que ha sido herido. Y en esa dependencia hay restauración. El traidor no deja su huella para siempre. Pero el alma que ha aprendido a discernir, sí. Porque después del dolor nace una madurez que no se obtiene de otra forma. Una visión más clara, una fe más firme, una comunión más profunda con el Espíritu. Y entonces, incluso la traición se convierte en una herramienta de crecimiento. No porque haya sido buena, sino porque fue vencida por el poder del amor, de la verdad y de la fidelidad divina. Hay personas cuya presencia en nuestra vida parece inofensiva, incluso necesaria, pero cuyo caminar constante en desobediencia revela una raíz de rebeldía que la palabra no ignora. No se trata de quienes fallan y se arrepienten, sino de quienes persisten en lo que saben que está mal, arrastrando consigo a quienes los rodean. Su desobediencia no es ocasional, es un patrón. Y ese patrón, lejos de ser neutral, contamina. Porque quien vive ignorando la voz de Dios, terminará oponiéndose a ella. Y quien desafía continuamente la voluntad divina, no puede caminar en la misma dirección que aquellos que la obedecen. En el libro de Proverbios la advertencia es directa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Pero el desobediente, persistente, no encubre por ignorancia, sino por hábito. No se aparta, se acomoda, no cambia, se justifica. Su rebeldía no es accidental, es sostenida. Y esa decisión constante de ir en contra de la voluntad de Dios convierte su compañía en un peligro espiritual. Porque más tarde que temprano su resistencia comienza a influir, sus argumentos se vuelven razonables, sus caminos atractivos, y lo que empezó como una diferencia de convicciones se transforma en una trampa sutil para el alma obediente. El ejemplo de Saúl, primer rey de Israel, es uno de los más contundentes. Llamado, ungido y posicionado por Dios, tuvo todas las oportunidades para mantenerse bajo obediencia, pero eligió el camino de la independencia. En el primer libro de Samuel 15, Dios le dio una instrucción clara a través del profeta Samuel. Debía destruir por completo a Amalek. Sin embargo, Saúl decidió obedecer parcialmente. Guardó lo mejor del botín y justificó su acción alegando sacrificio. Cuando fue confrontado, su respuesta fue evasiva, y Samuel, con la autoridad del cielo, declaró: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 23. Esta declaración revela que la desobediencia persistente no es un simple error, es idolatría. Es colocar la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Y quien vive así no puede ser un compañero espiritual seguro. El desobediente persistente puede tener apariencia de santidad, lenguaje espiritual y hasta momentos de arrepentimiento superficial. Pero su patrón no cambia. La raíz de su vida sigue siendo la autonomía. Quiere las bendiciones de Dios, pero no su señorío. Anhela sus promesas, pero rechaza sus condiciones. Busca su respaldo, pero desprecia su dirección. Y ese tipo de corazón no camina, arrastra, no edifica, divide, no impulsa, frena. Por eso confiar en una persona que se mantiene en desobediencia es abrir la puerta a desviaciones, a batallas innecesarias,
a influencias que debilitan el fuego interior. El ejemplo de Acán en Josué 7 también lo confirma. Mientras el pueblo de Israel avanzaba en conquista, una derrota inesperada los detuvo. No fue por falta de fuerza ni por estrategia fallida. Fue por un pecado oculto. Acán había tomado del anatema, desobedeciendo la orden clara de Dios. Y aunque su pecado fue individual, sus consecuencias fueron colectivas. 36 hombres murieron en la batalla y el pueblo fue paralizado por el temor. La desobediencia de uno afectó a muchos. Y esa es una lección que no debe olvidarse. La desobediencia no es privada. Siempre tiene eco, siempre deja marca, siempre toca a alguien más. Por eso, la Escritura nos llama a ser vigilantes, a no unirnos en yugo desigual, no solo con incrédulos, sino con quienes, conociendo la verdad, la ignoran. En 2 Tesalonicenses 3:6, Pablo instruye: os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta separación no es por juicio, sino por protección. No por orgullo, sino por obediencia. Porque el alma que desea agradar a Dios no puede alinear su caminar con quien constantemente lo deshonra. Dios no rechaza al que tropieza, pero sí confronta al que persiste. La diferencia entre Pedro y Judas no fue la caída, fue la respuesta. Pedro lloró amargamente, se quebrantó, fue restaurado. Judas, aunque reconoció su error, no se arrepintió de corazón. La diferencia entre quien cae y quien se mantiene caído es la actitud ante la corrección divina. Y cuando esa actitud se vuelve resistencia constante, es señal de un corazón endurecido. El creyente maduro aprende a discernir con quién puede caminar, no desde el juicio, sino desde la sabiduría. No todos están listos para avanzar, no todos quieren cambiar. Y cuando se insiste en caminar con quien no quiere alinearse con Dios, se termina adaptando el paso a la desobediencia. Lo que se tolera se normaliza, lo que se ignora se imita. Y así poco a poco el celo se enfría, la oración disminuye, la palabra pierde peso. No por falta de fe, sino por exceso de exposición a la desobediencia ajena. La fidelidad no se negocia, la obediencia no se relativiza. El llamado a la santidad no se diluye por compasión mal dirigida, porque Dios no busca corazones compasivos que ignoran su voz, sino corazones firmes que aman con verdad. Y la verdad a veces exige distancia, a veces requiere decir no, a veces pide cerrar puertas que antes estuvieron abiertas, no porque no se ame, sino porque se ha decidido obedecer. Hay algo más valioso que la fuerza, más decisivo que la inteligencia, más protector que la experiencia, el discernimiento. Y no nace del análisis humano, ni se aprende con el tiempo. Es un don que el Espíritu Santo entrega a los que deciden vivir con los ojos del alma abiertos. Porque mientras algunos tropiezan una y otra vez por falta de información, otros caen porque nunca aprendieron a mirar espiritualmente. Confiar no es un acto de inocencia, es un ejercicio de sabiduría. No todo el que se acerca viene con manos limpias. No todo el que habla bien lleva un corazón recto. Y Dios, en su infinita misericordia, ha revelado en su palabra los patrones que debemos evitar, no para encerrarnos en desconfianza, sino para proteger la integridad de nuestro llamado. El propósito de esta advertencia divina no es sembrar miedo, sino levantar un muro espiritual que preserve tu avance, porque hay conexiones que no solo desgastan, sino que desvían. No todos están en tu vida para sumarte. Algunos han sido permitidos para que tu discernimiento se ejercite, para que aprendas a escuchar la voz interna que te dice cuándo avanzar y cuándo retroceder. Esa voz que no grita pero guía, que no acusa pero alerta, es el Espíritu Santo obrando
silenciosamente en quienes han decidido caminar en obediencia. Y cuando Él habla, la confianza mal dirigida se transforma en decisión sabia. Dios no te llama a vivir en sospecha, sino en revelación. Él quiere que camines con paz, pero con claridad, que ames sin ingenuidad, que abraces sin perder dirección, que sirvas sin abrirle la puerta al enemigo disfrazado. Porque la madurez espiritual no se demuestra solo en cuánto se ora o cuánto se predica, sino en la calidad de relaciones que se cultivan. Quien permite que cualquiera entre en su círculo más cercano sin haber pasado por la criba del discernimiento, arriesga más que su tranquilidad, arriesga su propósito, su enfoque, su fuego interior. Y no se trata de cortar relaciones con dureza, sino de establecer límites con sabiduría. De entender que Jesús mismo, aunque amó a todos, no confió en todos. Que David, aunque fue hombre conforme al corazón de Dios, supo separar a quienes fortalecían su fe de quienes la debilitaban. Que Pablo, aunque predicó con valentía, no ignoró la amenaza de los que caminaban con intenciones torcidas. Esa es la sabiduría que preserva la unción. Esa es la visión que mantiene viva la lámpara en medio de la noche. Hoy más que nunca, la iglesia necesita creyentes que no solo amen, sino que disciernan, que no solo acojan, sino que vigilen, que no solo abracen, sino que evalúen, porque el enemigo no siempre ruge como león. A veces se disfraza de amigo, de apoyo, de líder, de compañero, y solo quienes han afinado su oído al cielo podrán caminar con la confianza puesta en el lugar correcto, en Dios y en aquellos que realmente han rendido su corazón a su gobierno. ¿Estás listo para confiar con sabiduría? Porque cuando lo haces, nada ni nadie puede frenar lo que el cielo ha determinado para ti.